Soluciones ácido-base. Antes de explicar el ejemplo de soluciones ácido-base, tenemos que tener en cuenta unos conceptos previos sobre el tema para entender de manera más fácil y sencilla el ejercicio. El primero que vamos a ver es el ácido. Un ácido es una sustancia que puede donar protones o aceptar pares de electrones en una reacción química. Pueden corroer materiales y suelen tener un pH menor a 7 en solución acuosa. Ejemplos comunes incluyen el ácido clorhídrico y el ácido acético. En química, una base o álcalis es una sustancia que al disolverse en un medio acuoso libera iones de hidroxilo y presentan propiedades alcalinas. Inicialmente las bases se conocían como álcalis, ya que es una sustancia que aumenta el pH de una solución liberando hidroxilos. Las sustancias que tienen un nivel de pH superior a 7 hasta 14, que es el nivel máximo, son consideradas bases y tendrán una mayor alcalinidad. Por lo contrario, las sustancias con un pH entre 6 y 0 son consideradas ácidos. Entre las principales características de las bases podemos mencionar la siguiente. Según la temperatura, las bases pueden encontrarse en sustancias líquidas, sólidas y gaseosas. Tienen un sabor amargo, las bases pueden variar según su grado de pH. Al combinarse con los ácidos forman sales. Pueden resultar irritables en la piel porque disuelven la grasa y son corrosibles en diversos metales. Las bases son ampliamente utilizadas en diversos tipos de industria, generalmente como catalizadores o reactivos. De allí se emplean en la industria alimentaria, médica, manufacturación de jabones y disolventes de bacterias eléctricas y químicas. Entre los que podemos encontrar son la soda cáustica, el bicarbonato de sodio, hidróxido de potasio, entre muchas más. Existen dos tipos de bases, que son las fuertes y las débiles. Las bases fuertes son aquellas que se disocian en el agua y aportan un número de iones. Un ejemplo de ellas es el hidróxido de sodio, y las bases débiles son las que aportan iones de manera equilibrada con el número de moléculas que hay en el medio. pH. El pH es el potencial de hidrógeno. Es una medida para determinar el grado de alcalinidad o acidez de una disolución. Con el pH determinamos la concentración de hidrogeniones en una disolución. Se expresa en una escala numérica del 0 al 14, donde un pH menor a 7 indica acidez, un pH de 7 es neutro y un pH mayor a 7 indica alcalinidad. El pH se puede medir usando indicadores ácido-base o usando un potenciómetro o pH metro. Ahora bien, teniendo estos conceptos previos, podemos ya definir un concepto acerca del ácido-base. El concepto de ácido-base se basa en la teoría de Lewis, que nos habla sobre la relación entre sustancias, en donde un ácido es capaz de donar protones y una base es capaz de aceptar protones en una reacción química. Dichas relaciones entre estas sustancias nos permiten formar lo que sería un enlace covalente de coordinación. A pesar de esto, existen algunas condiciones de un ácido base. La primera que podemos ver es cuando se mezcla un ácido fuerte con una base fuerte. Cuando esto sucede, la especie se quedará en disolución, será la que esté en mayor cantidad respecto de la otra. La segunda que tenemos es una mezcla de un ácido débil con una base fuerte. La disolución será básica, ya que será la base la que permanezca en la reacción. Y por último tenemos la mezcla entre un ácido débil y una base débil. Si esto sucede, la acidez de una disolución dependerá de la constante de acidez del ácido débil y de las concentraciones tanto de la base como del ácido. Un ejemplo de ello está en la imagen que tenemos al lado derecho de la diapositiva, que podemos observar un claro ejemplo acerca de un ácido base, como por ejemplo lo que es la sal. La sal es un compuesto iónico cuyo catión provenga de una base, que sería Na más del NaOH, y cuyo anión provenga de un ácido Cl del HCl. ¿Cómo determinar el valor de pH? Para esto les proponemos dos ejercicios en el cual vamos a hablar de lo que pasa cuando queremos determinar el valor de pH en un ácido y lo que pasa cuando queremos determinarlo en una base. Tenemos el primer ejercicio que nos dice calcule el pH de una solución de HCl, ácido clorhídrico,
al 0.5 m. Esta m, recordemos que se refiere a concentración, estamos hablando de molaridad. Como esta sustancia es ácida, entonces hacemos el cálculo de forma directa y esta es nuestra fórmula. pH igual a menos logaritmo por la concentración y esto nos da un valor de 0.3. Por tanto, determinamos que esta es una sustancia de naturaleza ácida. Ahora en el número 2 decimos que calcule el pH de una solución de NaOH a la concentración de 1. Nuevamente la solución de hidróxido de sodio es una base, entonces debemos despejar el pH de la ecuación. Decimos que 14 igual a pH más pOH. Recordemos que cuando hablamos de pOH en química concretamente, decimos que es el estudio de lo que vendrían siendo las ácidas bases y se define como el logaritmo negativo en base 10 de la actividad de los aniones de hidroxilo o también en términos de concentración de estos. Establecemos la relación de que si el pH aumenta, el pOH disminuye. Y en términos generales, si el pH mide las concentraciones de los iones de hidrógeno, el pOH mide las concentraciones de los aniones de hidroxilo o iones de hidróxido. Ya con esto claro, decimos que pOH es igual a menos logaritmo por el número de acá que es la concentración y por tanto este valor nos da 0. El pH es 14 menos este valor que acabamos de encontrar y por tanto tenemos que el pH es igual a 14. Antes de comenzar con los ejemplos de soluciones ácido-base, hay que tener en cuenta ciertas pautas. Hay una pequeña parte de las moléculas de agua que se encuentran ionizadas, divididas en lo que serían los iones hidroxilo, que serían los puntos rojos, los iones OH, que serían los puntos azules, dando a entender que la cantidad de iones hidrógeno tiene que ser igual a la cantidad de iones hidroxilo. Además, al ubicar el medidor de pH nos da 7, es decir, que tiene un pH neutro, a diferencia de cuando nos encontramos con una solución de ácido fuerte. Es donde se puede observar que ha dado lugar a iones hidronio y a aniones, por lo que la alta concentración de hidronios hace que el pH sea bajo, es decir, 2. En este caso, si elegimos un ácido débil, podemos modular la debilidad o fortaleza del mismo. Si escogemos un ácido muy débil, podemos evidenciar que apenas hay iones hidroxilo, además del aumento de pH. De igual manera, gracias a este ejemplo, podríamos calcular la constante de acidez, es decir, al disolver una concentración de 0.106 molares, el pH obtenido es 0.49. Así que de la misma manera, con una base podríamos decir que toda la base está disociada y hay un montón de iones hidroxilo, además de tener un pH básico de 13.02. De igual manera, con una base débil podríamos calcular la constante de basicidad dependiendo de la concentración que se dé. Ya con los conceptos previos tenemos algunas conclusiones generales. Número 1. Las bases presentan propiedades alcalinas y en medios acuosos liberan iones de hidroxilo. Número 2. El rango de las bases varía dentro de 7 y 14 en la escala de pH. Número 3. El pH mide el grado de alcalinidad o de acidez. 4. Un ácido puede donar protones de H- y aceptar pares de electrones en una reacción. 5. La relación ácido-base nos ayuda a formar enlaces covalentes de coordinación.